a tratar de grabar, me parece que sería interesante. Y si ustedes me permiten, entonces publico la presentación para poder dar inicio entonces a la sustentación de mi trabajo de grado denominado Derecho a la Intimidad versus de la información desde los medios de comunicación colombianos. En ese sentido, quisiera iniciar, si ustedes me lo permiten, con estas dos imágenes. Una escenificando lo que sería una persona en su sitio de mayor reserva o privacidad, que es el cuarto de su casa, y otra imagen donde se ven dos personas ejerciendo la labor de captar imágenes e información como periodistas o reporteros gráficos. En ese sentido, quisiera dar introducción hablando de los temas que merecen especial tratamiento, que son, el primero, las garantías de protección a los derechos fundamentales, que son los dos temas que debemos de abordar, el Estado social de derecho que se funda justamente en esos derechos fundamentales, el derecho a la intimidad, que está enmarcado en el artículo 15 de la Constitución Política como un principio fundante de la dignidad humana, que es principio del Estado social de derecho, al igual que el derecho a la información que está contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política y que también es un principio de la democracia. Tendríamos que abordar un cuestionamiento que son los límites entre los derechos a la intimidad y la información y finalmente abordar estos dos derechos desde los avances tecnológicos. Me parece importante también tocar el tema de los desarrollos jurisprudenciales. Rápidamente, hay que marcar que el tema de la intimidad, el derecho fundamental a la intimidad, ha sido casi que un derecho contemplado como absoluto desde el punto de vista jurisprudencial en los inicios de la Constitución de 1991. Prueba de ello es la sentencia T414 de 1994 que hace alusión a la habeas data con un caso de un usuario del Banco de Bogotá, quien a pesar de haberse le prescrito una deuda, pues permanecía en las centrales de riesgo. Allí la Corte Constitucional le da la razón al casante, al tutelante, que es quien solicita que sea eliminado de las bases de datos, y allí está hablando de su derecho a la intimidad y el buen nombre como una de las razones para que obligue a las centrales de riesgo y al Banco de Bogotá a eliminar su nombre de las bases de riesgo. Asimismo, ya en una evolución más adelante de la misma Corte Constitucional en sentencia S1056 del 95, con respecto al caso del libro La Bruja de Germán Castro Caicedo, allí le da prelación a el derecho a la libre expresión, que es también un derecho fundante o conexo al derecho a la información. En este caso, Germán Castro Caicedo hace lo que es un libro o escribe un libro donde recrea unas historias del departamento de Antioquia, donde hay temas de narcotráfico, brujería y otro tipo de cosas más, y las personas que aparecen a través de interpuestos nombres en el libro piden que se les respete el nombre. Sin embargo, la Corte en este caso da prelación al derecho a la libertad de expresión, no alude el caso a un tema de libertad de información o derecho a la información, puesto que estamos hablando de una especie de obra de arte donde se recrea a través de la imaginación, basado también en hechos reales, y por eso decide permitir que el libro que había sido ordenado en primera y en segunda instancia rectificarse, permanezca intacto y le da la posibilidad de que esta obra pues no tenga que ser recogida y que mantenga su vigencia. Más adelante, ya en el año 2007, ya la Corte se pronuncia aún con mayor fuerza en la sentencia T391 de 2007, donde denomina inclusive como temeraria toda acción tendiente a limitar el derecho a la información y pone sobre el Estado no solamente la obligación
de protegerlo y de facilitarlo en caso de que sea información que se le solicite a una entidad del Estado, sino vigilar que se cumpla plenamente cuando se trate de particulares, y en ese sentido también se solicita que haya legislación apropiada referente al tema. En la sentencia 040 de 2013 de la Corte Constitucional también, de ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretel, en el libro en el artículo de la editorial del Tiempo, Los hombres de la mafia, allí en ese caso la Corte obliga a la editorial del Tiempo a rectificar o a reajustar un artículo que tiene ese título, Los hombres de la mafia, cada vez que hace alusión a temas relacionados con narcotráfico en los llanos orientales, pero con un título que, sin haberse resuelto judicialmente el caso, podría ser tendencioso, y que posteriormente, a pesar de que por prescripción de términos el hombre que pide que se tutele su derecho al buen nombre es absuelto, pues la permanencia de ese artículo en las redes sociales, especialmente en Google, pues no permite que su nombre sea limpiado, y por eso la Corte le obliga a la editorial del Tiempo que utilice otro modo para titular este caso. Más adelante se toca un tema que es muy importante, y es el uso de las tecnologías, que lo mencionaba en la introducción, dado que hoy no tenemos las mismas condiciones en cuanto a estos dos temas que teníamos hace 15 o 20 años. Hoy, por ejemplo, las redes de WhatsApp son medios estúpidos para difundir información, y es allí donde la Corte, ya en sentencia T547 de 2017 con magistrado ponente Alejandro Linares, pone como elemento para regular, o mejor, exige que estos temas del WhatsApp sean regulados. Los grupos depende a el grupo que está conformándolo. No es lo mismo un grupo de familiares, un grupo de amigos o un grupo de trabajo, y la regulación tiene que ser intrínseca al ejercicio bajo el cual se establece ese grupo de WhatsApp. Finalmente, en la sentencia T098 de 2017, el magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva, donde el rector de una institución educativa demanda al programa Séptimo Día, hablando de lo que sería una intromisión indebida, donde este programa quiere destacar algunos aparte de o algunas situaciones que se presentan en su institución educativa, pero finalmente la Corte le da la razón al programa cada vez que encuentra que no hay elementos que demuestren que hubo vulneración al derecho a la intimidad. En ese desarrollo jurisprudencial lo que vemos son variaciones, donde más adelante vamos a ver el test de proporcionalidad y la ponderación como medio y mecanismo más estudiado, no solamente en Colombia, sino internacionalmente, para poder darle prelación a un derecho, sobre todo cuando hablamos de derechos y de principios de derechos que pueden tener igual nivel. También es importante hablar de la conexión que tienen estos dos derechos, el derecho a la intimidad como conexión nombre. No necesariamente cuando se vulnera el derecho a la intimidad se puede estar vulnerando el buen nombre. Dice la Corte que aquí, para hablar de buen nombre, es la condición que ha generado la persona de sí misma, y que no puede predicarse el buen nombre de cualquier persona, mientras que la honra también es un tema bastante subjetivo, puesto que lo que puede ser de importancia o deshonroso para una persona, para otra puede ser una situación normal. Asimismo, la información, el derecho a la información tiene como derecho conexo la libertad de expresión. Ambos tienen similitudes, pero también diferencias. En el caso de la información, es un ejercicio profesional que requiere una rigurosidad, una dedicación y veracidad a la hora de ser emitido, mientras que la libertad de expresión hace alusión a una especie de obra de arte que puede ser producto de la imaginación y de la recreación de la persona. Hay que también, el derecho a la intimidad tiene variables, como es en el caso, por ejemplo, de los servidores públicos. No es lo mismo, o no se predica el mismo derecho de la intimidad del presidente de la República, sus ministros o cualquier funcionario o servidor público del nivel nacional, e inclusive de artistas, deportistas que han expuesto su vida al público, de una persona del común y corriente que no ha hecho
tal ejercicio. En ese sentido, también dentro del test de proporcionalidad es importante verificar esa parte. Estos dos derechos, dentro de la perspectiva constitucional, suelen entrar en conflicto. Y es allí donde, para poder dirimir ese conflicto, lo primero que hay que hacer es darle prelación a uno frente a otro sin lesionar o socavar el derecho ajeno. El artículo 16 de la Constitución, por ejemplo, nos habla de que los derechos, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, no encuentra mayor limitación que el derecho de otra persona. Mi derecho termina donde comienza el de los demás. Y ponemos como ejemplo la gráfica de esta persona que está durmiendo, son las 11 de la mañana, pero es su estado o la parte que se ha reservado para sí mismo y en consecuencia no tiene por qué ser abordado o violentado en él. Tiene todo el derecho de estar en ese ejercicio, cualquiera que sea la hora, y nadie tiene por qué entrar a opinar o participar de ese espacio que él se ha reservado para sí mismo. Las características del derecho a la decimos que es un derecho humano que alcanza ese nivel después de la Segunda Guerra Mundial, según la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 12, es un derecho innato, es decir, la persona nace con él, inmediatamente nazco, tengo un derecho a la intimidad, y Bernal Pulido lo califica como un derecho que está dentro de las libertades básicas. También hace parte de la dignidad humana, que como lo vimos inicialmente, está enmarcado dentro de los principios fundantes del Estado Social de Derecho, y es facultativo cada vez que yo puedo ceder espacio de mi vida íntima para que las personas o los terceros lo conozcan. Las áreas de protección están enmarcadas en la vida espiritual, la sexual, la vida familiar, la vida social, la profesional y la situación financiera, cada vez que la situación financiera habla de la persona como tal. La intimidad protege el domicilio, la correspondencia y las comunicaciones privadas, pero prohíbe además los ataques a la honra o a la reputación de las personas. Así lo describe Miguel Carbonell. Hay que recordar que, como lo dijimos al inicio, este derecho a la intimidad está establecido en el artículo política. Y hay que también tener en cuenta que hoy, como lo estaba diciendo inicialmente, el uso de las redes sociales también se convierte en una especie de limitación que el mismo individuo puede terminar poniéndole a su derecho propio a la intimidad, pero que también es una herramienta que facilita la difusión de información, y por ende es una situación que debe de ser objeto de regulación por parte del legislador o del constituyente. ¿Qué violaciones nos podemos encontrar con respecto al derecho a la intimidad? Hablamos de la intrusión o intromisión irracional en la órbita de que cada persona se ha reservado. Yo no permito que en mi casa entre sino quien yo autorizo, mis familiares, mis amigos o algunas personas de la sociedad que me interesa que estén allí. Y solamente de ese espacio que me he reservado para mí mismo puede salir lo que yo permito. La divulgación de hechos privados, que es a lo que estoy haciendo alusión, y hay otro aspecto que tiene más relación con la honra y el buen nombre, que es la presentación tergiversada o mentirosa de circunstancias personales. Así lo describe, por ejemplo, Miguel Carbonell, y hace alusión también a las decisiones de la Corte Constitucional. Los campos de reserva que uno podría también aludir dentro de este análisis de lo que es la intimidad y cómo se protege el individuo de una intromisión indebida, yo lo pongo, por ejemplo, como una escena que podemos vivir cuando a una persona le ha sido asesinado su familiar y por razones de trámites postmortuorios tiene que ir a la medicina legal, a la morgue, y allí ese es un caso de relevancia para el medio de comunicación porque fue un homicidio que llamó la atención, porque afecta al orden público y allí queda expuesto. Allí hay una dificultad bastante grande
por parte de lo que son los vacíos que hay, tanto legales como constitucionales, en cuanto a la regulación de cómo abordar la protección de la persona o de la intimidad de la persona. Inclusive podríamos poner como ejemplo a Brasil, donde sí hay esa protección a la identidad de la persona, caso que no ocurre dentro del marco normativo colombiano. La protección de los menores de edad sí está de manera específica en la ley 1098/2006. Es el único caso que hoy cuenta con esa protección especial como protección a la intimidad. Nadie puede hoy exponer a la luz pública mediante medios de comunicación u otra forma a un menor de edad que se vea comprometido en hechos delictuales, caso que no ocurre con las personas mayores de edad. Y hay otros temas que son bien importantes, como el uso de las bases de datos, donde también allí se atropella o se puede ver atropellado el derecho a la intimidad con el envío de mensajes de textos, inclusive en horarios y en momentos poco idóneos para este tipo de ejercicios. La evolución tecnológica es, vuelvo y lo digo, una herramienta que puede servir para fortalecer la democracia, el Estado social de derecho, pero que también puede terminar siendo una herramienta de fácil acceso para que haya una intromisión indebida y una divulgación indebida de hechos que pertenecen a la vida íntima de una persona. Hay que también decir que las normas de protección de derechos a la intimidad tienen también unas restricciones. Es así como vemos, por ejemplo, en el inciso 2 del artículo 15, que se establecen las condiciones mediante las cuales se puede, por ejemplo, utilizar la correspondencia o, ¿cómo se llama esto? Intervenir las llamadas personales bajo circunstancias de una investigación de tipo penal o temas relacionados con la seguridad nacional. Y finalmente hay que decir al respecto de la intimidad en esta primera parte que requiere que el Estado haga una regulación estricta de los medios de comunicación sin socavar ese derecho a la información que es necesario para que se fortalezca el Estado social de derecho y ese principio fundante de ese Estado social de derecho que es la democracia. Los límites legales y constitucionales al derecho a la intimidad, como lo dije, por ejemplo, en el artículo de la Constitución Política, nosotros vemos en su inciso 2, por ejemplo, que dice, para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección y vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señala la ley. Más adelante vamos a ver cómo Miguel Carbonell habla de restricciones que establece la misma norma frente a los derechos constitucionales. Pero también podemos ver la importancia del artículo o lo del derecho a la intimidad cuando, por ejemplo, se da el debate de constitucionalidad del acto legislativo 02 de 2003, que era el estatuto estatuto de seguridad, que fue inexequible por cuestiones de forma, pero que inclusive encontramos que los magistrados ponentes en sus salvedades de votos demuestran cómo debe haber una protección especial frente al derecho a la intimidad como un derecho y una garantía constitucional, no solamente a la intimidad misma de la persona, sino a la honra y al buen nombre. El derecho a la información, que es un derecho que colisiona permanentemente con el derecho a la intimidad, pues también tiene una prelación que se ha venido, y ustedes lo vieron cuando hablamos del desarrollo jurisprudencial a lo largo de la evolución de la Constitución de 1991. Es así, por ejemplo, que podemos decir, y para empezar a hablar del derecho a la información, que la Real Academia de la Lengua Española lo establece como enterar o dar noticia de algo, un concepto muy simple. Pero hay algo más importante frente a enterar o dar noticia de algo, porque allí se refiere a un solo sujeto, que es quien da la información. Y el derecho a la información es un derecho de doble vía, es decir, que no solamente es portador de este derecho quien da la información, sino quien la recibe, que termina siendo el común de la sociedad. Así ese derecho empieza a obtener una prelación y una protección constitucional de mayor importancia. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, el artículo 20 lo garantiza
y dice que, pero también establece las restricciones constitucionales de las que estamos hablando y que más adelante vamos a ver cómo las percibe Miguel Carbonell, porque dice que la información debe ser veraz e imparcial y también da la posibilidad de fundar medios masivos de comunicación como una herramienta para fortalecer el Estado social de derecho. Más adelante la Constitución, el artículo 73, pues fortalece o protege la actividad periodística, pero allí hay que hablar, cuando hablamos del derecho a la información, hay que hablar de la libertad de expresión, que como lo dijimos son dos cosas distintas, pero donde la libertad de expresión, de hecho, podríamos decir que es la generalidad y el derecho a la libertad de prensa en la especie. Digamos, es un apéndice de la libertad de la expresión. ¿Y a qué obedece la libertad de expresión? A libertades personales, a la exteriorización de pensamientos, sentimientos, ideales, conceptos filosóficos y religiosos. Y reiteramos, es fundante del Estado Social de Derecho, como que es el fortalecimiento de la democracia. Ahora hablamos de los deberes dentro del derecho a informar que están establecidos dentro del artículo 20 de la Constitución Política. Ya decíamos que son restricciones que tiene la misma norma y hablamos que deben de ser veraces e imparciales las noticias, pero a la vez también hablamos de la réplica como la posibilidad que tiene el sujeto que está siendo objeto de una noticia o una información de defenderse dentro de esa misma noticia. Pero cuando dentro de esa misma noticia o en un espacio con igualdad de condiciones a donde se está divulgando la noticia, pero cuando se conoce que hubo violación a cualquiera de estos derechos, especialmente al derecho al buen nombre y a la honra, pues también la Constitución establece la rectificación como un mecanismo para proteger esos derechos que se pueden ver vulnerados a la hora de exponer una noticia. Hay otra cosa que es fundamental a la hora de analizar el derecho a la información y es la subjetividad que tiene este derecho. Es decir, basamos el derecho a la información sobre la necesidad, sobre la idoneidad, que son, entre otras cosas, sus principios de ponderación, pero a la vez esos subprincipios tienen un nivel de subjetividad demasiado amplio. Por ejemplo, yo puedo hoy querer presentar una noticia que sucedió hace un año, donde hay una persona que ya inclusive está sometido a la resocialización por la parte punitiva o penal o penitenciaria mejor, y que debería de estar exento ya de ser sometido al ultraje o al escarnio público porque ya está pagando su pena. Sin embargo, yo justifico la republicación de esa noticia en el hecho de que se está cumpliendo un año de esa noticia y por ende presentarla nuevamente. Allí ese subprincipio de la idoneidad o más de la importancia o la necesidad, pues tiene un nivel de relatividad bastante amplio que nos lleva a decir inclusive, me adelanto un poco, a que el tema de la colisión entre estos derechos termina siendo un juicio ético y de valor del que, ojo, no puede estar exento la legislación y menos la Constitución. Por eso hablamos de la necesidad de regular los medios de comunicación electrónicos, que es de lo que nos habla Miguel Carbonell. También nos habla sobre la necesidad de que sobre toda garantía primaria, por ejemplo, el de informar, haya una garantía secundaria cuando hablamos de deberes dentro de ese derecho, para que ese derecho efectivamente cumpla con sus deberes y no se quede simplemente en la protección de la garantía primaria, que es la que yo tengo como portador de ese derecho. De eso nos habla Luigi Ferrajoli. Ahora bien, la colisión entre los derechos a la intimidad y el de la información se puede, digamos, resolver, nos diría Bernal Pulido, con base en la función de los derechos. ¿Qué función está cumpliendo cada derecho en cada caso particular? Y también hablamos de las libertades de los derechos, así como de las libertades sin restricción. Y era lo que decíamos inicialmente de la aplicación de las restricciones a las libertades. Es decir, cada libertad debe tener una restricción implícita, como lo tiene el artículo 20 de la Constitución cuando establece la veracidad, la imparcialidad, la rigurosidad como un requisito
de la noticia, y el artículo 15, cuando nos habla de la posibilidad de que en circunstancias particulares esa intimidad pueda ser no violentada en este caso, sino que pueda ser abordada y sea limitada. Ahí también hablamos del principio de proporcionalidad, que es el que nos permite finalmente poder resolver un conflicto entre un derecho y otro. Y Robert Alexis nos habla de las reservas de ley, que no son otra cosa distinta a que cuando la ley o la norma se establece, pues debe dejar un apéndice o una posibilidad de que en su regulación y en su desarrollo normativo pues pueda entrar a tener esa regulación efectiva para que no entre o para resolver esos conflictos en momentos de entrada en colisión. Hablamos, y ya lo había mencionado, sobre los subprincipios del principio de proporcionalidad con base en tres subprincipios: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en ese sentido estricto, que es una teoría de Carbonell y que la vamos a ver acá más adelante en un caso que asume la Corte Suprema de Justicia, bastante sonado, que corresponde al periodista Daniel Samper enfrentado con el expresidente Álvaro Uribe, con razón a una publicación donde Daniel Samper se burla del nombre de la hija de la senadora Paloma Valencia, que le pone el nombre de Amapola a su hija. El expresidente Uribe sale a recriminarlo y lo tacha de violador de niños, a lo que la Corte Suprema de Justicia en su estudio obedece a tres criterios, dos de ellos subprincipios de proporcionalidad. Uno de ellos, de los criterios que utiliza la Corte Suprema de Justicia, es el de los roles. ¿Y qué dice la Corte Suprema de Justicia? Que Daniel Samper es un columnista de la revista Semana, que tiene más de 2 millones de seguidores y que por él necesita de su imagen para poder subsistir. Es decir, que ese rol que él juega le da una posición preponderante y que su nombre sí puede ser vulnerado, su buen nombre, en razón de una calificación como la que está haciendo el expresidente Álvaro Uribe, quien lo califica de violador de niños. Pero a la vez también revisa el rol del expresidente Álvaro Uribe, quien tiene más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, y que su injerencia positiva o negativa puede llevar a vulnerar de manera abierta el buen nombre de una persona. Pero adicional a eso utiliza los subprincipios de idoneidad, donde revisa si es idónea la forma en que el presidente, que argumenta que su trino tiene que ver con la defensa de una menor, está haciendo esa defensa. Pero adicional a eso, la necesidad de utilizar ese mecanismo. Sobre esa base de esos criterios, la Corte Suprema de Justicia termina concediéndole la razón al periodista, y sobre la base de ese test de ponderación en el que utiliza ley de idoneidad y la necesidad como subprincipio. Pero hay otros casos que también son bien importantes, que voy a hacer referencia rápidamente para el buen uso del tiempo, como el caso de Andrés Colmenares, donde la familia Colmenares y la familia de los familiares de las tres personas que se vieron envueltos en la investigación penal por causa de la muerte de este joven, pues fueron expuestos a un despliegue mediático donde hasta sus más mínimos detalles fueron conocidos por la opinión pública. Cito de manera muy particular, por ejemplo, el caso de Andrés Colmenares, donde se dice que en algún momento quiso coquetearle a Laura Quintero, pero también lo hacía a Jessy Quintero, pero también lo hacía con Laura Moreno, o que solía embriagarse, casos que no nos interesarían si no estuviéramos frente a un caso de interés nacional. Asimismo, el caso, por ejemplo, de la comunidad del Anillo, que terminó con el retiro de un general de la República, donde la periodista Vicky Dávila, por ejemplo, publicó un video donde se ve al ex viceministro de apellido Ferro y al capitán Angelo Palacios teniendo una conversación de manera muy personal, una conversación muy íntima, pero que terminó siendo divulgada y conocida no solamente ante la opinión pública, sino ante las familias de estas personas, y donde se conoció inclusive de una supuesta mafia o una supuesta red al interior de la policía, donde se hacían servicios o se prestaban servicios sexuales, lo cual finalmente no pudo ser probado legalmente, pero que fue ampliamente difundido en medios de comunicación y se conocieron aspectos muy íntimos de las personas. Y finalmente coloco el caso de Rafael Noguera y la niña Juliana Zamboni,
donde en el juicio o el proceso judicial, por ejemplo, Rafael Noguera hace alusión a que su situación mental estaba siendo dominada por el consumo de sustancias alucinógenas. A nosotros no nos interesaría saber si Rafael Noguera consumía o no sustancias alucinógenas si no nos encontráramos frente a un caso de importancia y de relevancia nacional. Conclusiones. Y frente a estas conclusiones y conociendo ya ampliamente cómo debería o cómo viene funcionando o cuál es la colisión o el conflicto entre estos dos derechos, formula la siguiente pregunta y es, ¿limita el derecho a la información o su conexo la libertad de expresión a los derechos a la intimidad, honra y buen nombre? O la otra pregunta, ¿limitan el buen nombre, la honra o la intimidad los derechos a la información y o libre expresión? La respuesta, a mi criterio, no sería otra a que en su desarrollo jurisprudencial la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que también conoce de algunos casos, y los jueces de la República, en ningún momento han disminuido el valor objetivo del derecho a la intimidad. Es más, no se le ha disminuido su rango de absoluto. Simplemente se le da también una prelación y una importancia y una preponderancia a otros derechos que pueden tener igual o mayor, igual valor, mejor, que este. Por ejemplo, la información es fundante de la democracia, fundante del Estado Social de Derecho. Y en ese sentido yo terminaría diciendo que el derecho a la intimidad no tiene limitaciones, que más bien el derecho a la intimidad limita otros derechos, como es el derecho a la información, que para su ejercicio debe de establecerse sobre la base de cumplir con unos requisitos como son la veracidad, la objetividad, la imparcialidad y cumplir inclusive con el requisito de rectificación en el caso de que se haya vulnerado el buen nombre de una persona. Así no ocurre, por ejemplo, con el derecho a la intimidad, que por el mero hecho de yo existir, ya tengo y soy una persona innata a la protección a mi derecho a la intimidad. Y quiero cerrar con una última conclusión, que no está dentro de este trabajo que elaboramos ya hace varios meses y que hoy ante la pandemia del COVID-19 pues debe de ser tenido en cuenta. Y es cómo el derecho, o mejor, cómo las redes sociales o más las plataformas virtuales han hecho invasión de la órbita personal de las personas, de la órbita personal de los sujetos, y que esa invasión de la órbita y de la vida privada de los sujetos va a tener que ser objeto de regulación normativa. Porque ¿qué ocurre cuando yo dejo, por ejemplo, en este tipo de ejercicios como el que estamos haciendo, mi micrófono abierto y por allá mi esposa o mi hijo exhibió o expuso algo de nuestra vida íntima o personal? ¿Será que las personas que están conectadas a través de esta plataforma, teniendo conocimiento de lo que está ocurriendo en mi vida íntima, pero que es más producto de que la labor, el trabajo, el estudio está ocupando y invadiendo la vida íntima y personal y no al contrario? ¿Será que tienen derecho, por ejemplo, a hacer reproducción o publicación de eso que está sucediendo en mi espacio privado que yo estoy utilizando para ejercicios sociales, académicos o laborales? Quería cerrar con eso, agradeciéndoles infinitamente por su atención y presto a resolver cualquier inquietud que haya al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Hago una pregunta, ¿no se estaba viendo lo que yo estaba pasando? Sí se vio. Claro. Ah, se ok, vio. perfecto. Ok. Bueno, doctores, muchas gracias por su asistencia. Doctores James, doctor Eliezer y doctor Alberto, ¿tienen alguna pregunta o alguna conclusión respecto a la sustentación del estudiante Gustavo? Una apreciación sobre la intervención muy buena, lo felicito. Evidencia un dominio desde el punto de vista de la interpretación actual neoconstitucional que se viene haciendo de la colisión entre derechos, principios de naturaleza fundamental conforme a la incorporación que ha realizado la Corte Constitucional de la doctrina europea y norteamericana
y en términos de que efectivamente veo que el estudiante domina ya este asunto de la técnica de la colisión de derechos-principios frente a principios fundantes de mayor peso. Y me parece muy acertado que eso sea así y muy valioso, pues porque conozco de el recorrido académico, histórico, profesional del estudiante y su incidencia, ¿no?, en la sociedad, que pues me parece muy importante porque desafortunadamente vemos como, por ejemplo, en la actividad judicial, en sede principalmente de tutela, los jueces constitucionales adolecen de este tipo de raciocinio y metodología de interpretación de la colisión de los derechos principios. Los jueces, desafortunadamente, en una gran mayoría todavía están resolviendo estos asuntos en sede de tutela bajo el criterio frío de la subsunción silogística, el simple contrastar hecho frente a normas y ya establecer deducciones, cuando de lo que se trata aquí es precisamente de hacer evidente que cuando emerge un derecho fundamental en el horizonte de sentido del conflicto de una polémica, pues emerge también otro derecho fundamental o un deber estatal o un derecho de otra naturaleza constitucional, frente al cual se plantea la colisión, y por tanto la resolución de estos casos de sensible textura constitucional como este de la intimidad, como este de la información, pues solamente se puede resolver mediante estos mecanismos que el estudiante aquí tan acertadamente ha expuesto, que son los mecanismos de la ponderación, de la realización de los test de igualdad, de la realización del juicio de proporcionalidad para establecer si una medida que se va a tomar debe ser intensa, debe ser leve o debe ser intermedia. Pero oh, qué tristeza que digamos, en Colombia todavía el gran balance de quienes son los operadores de justicia que tienen que entrar a dirimir este tipo de conflictos y establecer el alcance de este tipo de derechos, que realmente van a necesitar mucho de sus intervenciones, apreciado estudiante. Y básicamente es para mostrarle eso, ¿no?, que se ha metido usted en una camisa de 11 varas, que es la de hacer, lograr que sea una práctica social, judicial, la actividad de interpretar estas colisiones de derecho bajo estas metodologías. Porque como le digo y le advierto, el mundo real todavía, desafortunadamente, a pesar de los grandes avances de nuestra Corte Constitucional, parece que una cosa fuera la jurisprudencia de la Corte Constitucional y otra cosa lo que están haciendo los jueces de tutela en el país. De tal forma en que yo lo invito a que seguidamente, después de haber cursado este nivel, ya sigan en niveles de posgrado superiores con esta misma temática, al punto que hacia el futuro creo que hay grandes betas que usted puede explorar que tienen que ver con el examen de esta colisión de derechos, pero en perspectiva convencional. Es decir, ya no en perspectiva de los principios y valores fundantes del Estado Social de Derecho colombiano, sino en la perspectiva de los tratados y derechos internacionales de derechos humanos, lo que puede plantearle grandes retos para los ejercicios de ponderación, sobre todo, como le digo, para efectos de sus estudios académicos y su futura práctica profesional. Entonces, haciendo ese comentario, ¿cierto?, sobre la triste realidad que hay allá afuera de la academia, felicitarlo y hacer esa mención ya, e invitarlo a que continúe por ese camino en los estudios posteriores, que usted continúe avanzando. Muy bien, eso era lo que yo quería decir. Muchas gracias. Doctor Gordillo, ¿va a Muchas intervenir? gracias, doctor James. Muy bien. Doctor Gordillo, ¿va a intervenir o hago uso de la palabra? Señoría, le cedo la palabra. Gracias, caballero, muy gentil. Bueno, yo soy Alberto Espina, yo soy el tutor de esta tesis, de este trabajo excelente. Gustavo Andrés acató unas pequeñas observaciones que se hizo, pero quiero destacar, además de lo que ha hecho el doctor James, es que en este momentico tengo con los estudiantes de cuarto de procesal administrativo un trabajo respecto a la ponderación de derechos como el espacio público y el derecho al trabajo, en el que les sugerí leyeran este trabajo, aunque aún todavía no ha sido aprobado en su totalidad, pero creo que el contenido lleva a los estudiantes a reflexionar sobre los elementos esenciales que deben tener los jueces cuando van a decidir una tutela donde hay de por medio dos derechos fundamentales en colisión o enfrentados, para que lo tengamos más claro.
Entonces ellos están haciendo el ejercicio, han hecho unos aportes interesantes, pero creo que Gustavo llega al fondo del asunto, nos trae unas conclusiones que son determinantes y que ilustrarían a los operadores judiciales para que en esas decisiones pues apliquen estos principios que nos ha traído, estas teorías que nos ha expuesto aquí con amplitud, con buen dominio el compañero Gustavo Andrés. Pues creo que quiero felicitarlo. La universidad, en lo posible, publique este documento en la bibliografía que tenemos en la Facultad de Derecho. Voy a recomendar a mis estudiantes que lo lean, no solamente los de procesal, sino los de los cursos terceros en administrativo, porque definitivamente creo que es un documento que vale la pena que sea consultado. Te felicito, Gustavo, y pues yo di mi aprobación al trabajo. Falta la intervención del doctor Eliezer Gordillo para que nos haga sus comentarios y creo que en ese orden de ideas el doctor Mauricio Quiñones pues podrá dar por terminada el acto luego de la intervención del doctor Eliezer Gordillo. Muy amables. Bueno, yo quiero felicitar a Gustavo. Es un trabajo bien realizado, bien documentado. Y lo que dijo el doctor James es muy interesante. Ya debemos pasar a la cuestión convencional. Resulta que el derecho a la intimidad está en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1946. La mayoría de los jueces de tutela, no digamos sin experiencia, no digamos que lo hacen porque no lo quieren o ineficiencia, sino que carecen de tiempo y los operadores jurídicos, en realidad de verdad, nosotros sabemos eso, no son los que fallan. Eso lo hace un sustanciador, otra persona. Entonces no conocen en sí, porque la gente cree que solamente los derechos humanos tienen que ver con la desaparición de las personas y violaciones, etcétera, etcétera. Pero está el derecho a la información, está el derecho a la intimidad, están todos estos derechos que están pactados en convenciones. Y de hecho Colombia ha realizado y tiene normas que ratifican estos convenios. Entonces, se da aquí el control de convencionalidad de estos términos, de estos principios y valores y desde luego derechos fundamentales que se tienen que reconocer. Porque es que ¿qué es la intimidad? Es el derecho a manejar su propia existencia sin injerencias exteriores. Hay un caso muy sonado en los Estados Unidos, un candidato lo aborda un periodista y le pregunta que si está enamorado, y cómo le gustan las mujeres, que qué clase o qué tipo de mujeres le gusta. Eso es violación a la intimidad, que eso es del resorte íntimo de cada persona. Entonces, aquí los periodistas, si le hacen una pregunta a un determinado personaje y él se abstiene, insisten. El periodista necesita que esa persona le dé la respuesta como de lugar y está violando allí prácticamente el derecho a la intimidad. De todas maneras, yo te felicito, Gustavo, muy bien organizado el trabajo, bien fundamentado, con una documentación muy, muy elocuente y de éxitos en adelante, y hágale caso al doctor James, matricúlese en la maestría de Derecho Constitucional. Exactamente, muy bien. Muchas gracias. Insinuación. Es una insinuación que con la maestría. Así va a ser, así me va a tener doctor James, adelantando, una vez termine la que estoy haciendo ahorita de Derecho Administrativo, paso a Constitucional. Excelente, allá lo espero. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Doctores, muchísimas gracias a todos por asistir. Gustavo, muy buena sustentación. Doctores, ¿qué les comento? Doctores, necesito un favor de ustedes.
Yo voy a solicitarles que, por favor, me permitan el uso de sus firmas para yo poder realizar el acta de sustentación que va a ligar el resto de documentos del estudiante. Quiero que me soliciten ese permiso. Mucho Solicitarles gusto. ese permiso. Claro, con mucho gusto. Pero por favor, con que le ponga ahí la palabrita felicitaciones ahí al finalizar, ahí debajo de mi firma y creo que también la de los jurados, también, y el tutor. Sí, Con mucho creo que gusto, sí, doctor. doctores, Muchas muy gracias. amables ustedes por asistir. Gustavo. Bueno, ya muchas sabes qué hacer. gracias. Felicitaciones. Perfecto, muchas Gustavo. gracias a ustedes. Muchas Gustavo, un gracias a abrazo. ustedes y que el Dios de la vida los siga bendiciendo. Un abrazo, mijo. Muy Saludos a su bien. mamá. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Muy bien. un saludo. Felicitaciones, Gusta. Gracias. Saludo a doña Dilma que está por ahí. Doña Dilma, cordial saludo.